Creemos que siempre habrá tiempo para honrar a nuestros ancestros, que las flores de cempasúchil volverán a florecer el próximo año, para darnos otra oportunidad. Pero un día, amigos míos, descubrimos que ese mañana nunca llega, y que la oportunidad perdida no regresa. El tiempo es como una vela de luz divina encendida en nuestras manos. Tenemos su flama, pero pocos saben qué hacer con ella antes de que se derrita y se convierta en cera fría y oscura. Hoy les contaré la fábula de Xochitl, una joven de Oaxaca que tenía un don sagrado en sus manos para crear los altares de Día de Muertos más hermosos, pero un defecto que la mantenía atada. Siempre dejaba lo importante para después. Quédense hasta el final, porque esta historia sobre valorar el tiempo podría ser el espejo de la suya. Había una vez, en un pueblo pintoresco acunado entre las montañas de Oaxaca, donde el aroma a copal y mole siempre flotaba en el aire, vivía esta joven llamada Xochitl. No era una joven común. Sus manos, decían los viejos, habían sido bendecidas por los mismos ancestros. Podía tomar el papel picado y hacerlo parecer encaje tejido por arañas mágicas. Sus arreglos de flores de cempasúchil no eran solo flores, eran caminos de sol para guiar a las almas. Y sus calaveritas de azúcar parecían sonreír con secretos dulces. Todos sabían que su don era único. Pero Xochitl, amigos míos, tenía una sombra que la seguía a todas partes, un susurro constante en su oído. La pereza. Su vida estaba gobernada por una sola frase, una frase que se había vuelto su refugio y su prisión. Lo haré después. Era una frase peligrosa, porque sonaba inofensiva. ¿Qué daño podía hacer un después? El daño, como descubriría, no estaba en la palabra, sino en la acumulación de ellas. Cada después era un ladrillo más en el muro que la separaba de su propio destino. Vivía con su madre y su hermana menor, Elena. Su madre, doña Carmen, era una mujer de manos ásperas por el metate y espalda cansada de cargar leña. Era una mujer que entendía el ritmo del sol. Se levantaba antes del alba y se acostaba después de que la última brasa se apagaba. Ella veía el don de su hija con una mezcla de orgullo y profunda preocupación. Xochitl, hija, le decía mientras amasaba el maíz, el panteón necesita que vayas a limpiar la tumba de la abuela. Las flores viejas ya huelen mal. Xochitl, que estaba sentada en el patio, simplemente mirando cómo las nubes cambiaban de forma, respondía sin voltear. En un rato, mamá. Voy en un rato. Pero el rato se convertía en tarde, y la tarde en noche, y la tumba de la abuela seguía esperando. Si la maestra del taller de artesanías le encargaba un nuevo diseño de papel picado para la gran fiesta del pueblo, Xochitl guardaba el papel de China de colores brillantes en un baúl. Mañana empiezo, pensaba. Mañana tendré más inspiración. Su vida era una colección de luegos, de mañanas, de flores preciosas que se marchitaban en el florero, de velas que se quedaban guardadas en sus cajas acumulando polvo. El altar principal de su casa, aquel que su abuela le había enseñado a construir, aquel que debía ser la fuente de su orgullo y el centro de su hogar en noviembre, pasaba semanas arrinconado en un rincón oscuro de la sala. La madera se sentía fría al tacto. Las fotos de sus ancestros parecían mirarla con tristeza, esperando el honor que nunca llegaba a tiempo. La pequeña mesa estaba desnuda, sin el mantel bordado, sin el agua, sin la sal. Cada mañana, el sol glorioso de Oaxaca entraba por la ventana de su pequeña habitación. Era un sol brillante, un sol que olía a tierra mojada y a café recién hecho. Un sol que invitaba a la vida, bañando su rostro con una luz dorada que parecía gritar: «Despierta, es ahora». Pero Xochitl, invariablemente, se giraba hacia la pared de adobe y murmuraba: 5 minutos más. Esos 5 minutos se convertían en media hora. Esa media hora se convertía en una mañana entera perdida, escuchando el canto de los gallos, soñando despierta con un futuro brillante donde todos admiraban sus altares, pero sin mover un solo dedo para cortar la primera flor. Se levantaba tarde,
cuando el sol ya quemaba alto y el mercado estaba en su punto más álgido. Iba al mercado, sí, pero no a trabajar, sino a pasear. Le encantaba el bullicio, el olor a cempasúchil mezclado con el de las guayabas maduras, el color vibrante de las jorongas y las risas de sus amigas. Pero mientras ella paseaba, las demás trabajaban. Su hermana menor, Elena, era todo lo contrario. Elena no tenía el don de Xochitl. Sus manos eran un poco torpes, el papel picado le quedaba chueco y sus calaveritas de azúcar se rompían. Pero Elena, amigos míos, tenía algo que Xochitl había olvidado. Tenía constancia. Elena se levantaba con su madre. Molía el maíz, limpiaba la casa y pasaba horas intentando bordar una servilleta. Sus puntadas no eran perfectas, pero avanzaban. Xochitl la miraba a veces con un poco de lástima. Pobre Elena, pensaba. Se esfuerza tanto para hacer cosas tan simples. Si yo quisiera, podría hacer 10 servilletas en el tiempo que ella hace una. Pero la verdad es que Xochitl no hacía ninguna. Su complacencia era su veneno. Su talento era tan grande que le hacía creer que no necesitaba esforzarse. Simplemente no tenía urgencia. Creía que su don era suficiente, que en el último minuto, la magia simplemente saldría de sus manos y la salvaría. Su madre la miraba con una tristeza que a Xochitl le dolía, pero no lo suficiente como para cambiar. Le repetía cada atardecer, mientras guardaban las gallinas: las velas no se encienden solas, hija. El tiempo no vuelve. Esas flores no se cortan solas. Un día mirarás atrás y desearás haber aprovechado más el sol para honrar a los que te dieron la vida. Pero Xochitl solo sonreía, una sonrisa vacía, sin escuchar realmente. Ella creía que tenía todo el tiempo del mundo. Faltaban meses para el Día de Muertos. Meses. En el pueblo, las ancianas solían reunirse cada tarde bajo un árbol de tule enorme, el árbol sagrado. Allí contaban historias de cómo el trabajo duro y la constancia habían cambiado sus vidas. Hablaban de cómo sus altares habían traído consuelo a sus familias y cómo sus bordados habían alimentado a sus hijos. Xochitl a veces las escuchaba, pero pronto se aburría y se iba a jugar con los perros de la calle. Prefería las cosas fáciles, las que no requerían esfuerzo, las que daban placer inmediato. Un día, durante una clase en el taller, la maestra les habló del futuro. Les dijo: los años pasan rápido, muchachas. Hoy son niñas, mañana jóvenes. Y cuando menos lo esperen, estarán mirando hacia atrás, preguntándose qué hicieron con su vida, qué hicieron con el don que la vida les dio. Porque el don no es un regalo, es una responsabilidad. Las palabras de la maestra resonaron en todas, menos en Xochitl. Ella estaba distraída, dibujando nubes con la mirada. Su mente estaba lejos de la lección, soñando con un futuro donde todos admiraban sus altares, pero sin poner un solo hilo de copal en el sahumador. Los meses pasaron. Septiembre llegó con sus lluvias. Octubre pintó los campos de naranja brillante con las flores de cempasúchil, y Xochitl poco a poco comenzó a quedarse atrás. Sus amigas dejaron de contar con ella para los pedidos grandes de papel picado. Hasta sus padres empezaron a preocuparse seriamente. Intentaron hablarle muchas veces, pero ella siempre encontraba una excusa. Estoy cansada. No es el momento. Mañana empiezo, lo prometo. Y ese mañana se volvió un eco constante en su vida. Una pared que la separaba de su propio destino. Sus amigas de infancia, Citlali y Mestli, ya no la invitaban tanto. Ellas pasaban las tardes juntas riendo mientras sus manos volaban cortando el papel, creando diseños complejos, ayudándose mutuamente. Xochitl las veía desde lejos, sentada junto a la fuente de la plaza, sintiendo una punzada de soledad. Ya no quieren estar conmigo, pensaba con amargura. Pero la verdad era otra. Ellas avanzaban y ella se había quedado quieta. La crítica social comenzó a susurrarse en el mercado,
junto a los puestos de chiles secos. «Qué lástima, la hija de doña Carmen», decían unas mujeres. «Tiene manos de ángel, pero alma de perezosa. Su abuela, que en paz descanse, debe estar revolcándose en su tumba, viendo ese altar abandonado. ¡Qué vergüenza!». Esas palabras llegaban a oídos de Xochitl como pequeñas espinas. Le dolían, la humillaban, pero en lugar de usar esa humillación como combustible, la usaba como excusa para esconderse más. «No entienden mi arte», se decía a sí misma con arrogancia. «Mi arte necesita inspiración, no prisa». Pero en el fondo, en el silencio de su cuarto, sabía que tenían razón. Incluso había un joven, Mateo, el hijo del panadero, que siempre la miraba con admiración. A veces le llevaba pan de yema caliente, pero últimamente, Mateo también la miraba con decepción. Él trabajaba con su padre desde las 4 de la mañana. No entendía cómo alguien podía desperdiciar la luz del día. Xochitl sentía su mirada, y eso dolía más que las palabras de las viejas. El golpe más duro, el que finalmente quebró su burbuja de apatía, llegó el día 31 de octubre, la víspera, la noche en que se recibía a los angelitos. Pero en este pueblo, la tradición era que esa noche, todas las familias abrían sus puertas para que los vecinos admiraran los altares principales. Era una competencia de amor, un festival de honor. La familia de Mateo, el panadero, pasaría a visitar su casa. Xochitl había prometido a su madre que haría el altar más espectacular de todos. «Lo haré el 30, mamá. Tengo todo el día». Pero ese día se levantó tarde. Luego fue al mercado a comprar unas cosas de último minuto, pero se entretuvo platicando. Cuando regresó a casa, ya era mediodía. El sol caía a plomo. «Qué calor», pensó. «Descansaré un momento, y luego empiezo». La siesta se alargó más de la cuenta. Despertó asustada cuando el sol ya se estaba poniendo. El cielo estaba teñido de un naranja intenso, casi rojo. El pánico la golpeó. Corrió al rincón. La mesa estaba vacía. Las cajas de papel picado seguían guardadas. Las flores estaban marchitas en un balde sin agua. Intentó hacer algo rápido. Puso un mantel arrugado, unas velas torcidas. Cortó unas flores como pudo. No había calaveritas de azúcar. No había comida. No había aroma a copal. Entonces, la puerta se abrió. Su madre y su hermana Elena entraban, seguidas por la familia de Mateo y otras vecinas. Xochitl se quedó helada. La música sonaba afuera. Las risas llenaban la calle. Y entonces, todos vieron el altar. O más bien, la ausencia de él. Era una mesa triste, polvorienta, un insulto a la memoria de sus ancestros. El silencio en la habitación fue terrible, más fuerte que cualquier grito. Xochitl vio la mirada de su madre. No era enojo. Era una mezcla de vergüenza y tristeza profunda, una tristeza que le partió el alma. Pero la humillación no terminó ahí. Su hermana Elena, con la cara sonrojada, dijo: «Esperen, yo hice uno pequeño en mi cuarto». Los llevó a su pequeña habitación. Y allí, en un rincón, sobre una caja de madera, había un altar. Era simple, sí. El papel picado estaba chueco. La calaverita de azúcar estaba rota de un lado. Pero estaba lleno de amor. Tenía flores frescas, un vaso de agua, la comida favorita de la abuela y una pequeña vela que brillaba con dignidad. Mateo, el panadero, miró el altar de Elena y luego miró a Xochitl. No dijo nada, pero su mirada fue clara. Vio el trabajo en el altar de Elena y en el de Xochitl solo vio abandono. Todos felicitaron a Elena. «Qué lindo, mija, qué trabajadora. Tu abuela debe estar orgullosa. El altar no espera, hija», le había dicho su madre, y ahora entendía. La fiesta continuó, pero para Xochitl se había terminado. Salió corriendo de allí con las lágrimas quemándole los ojos. Corrió sin rumbo, lejos de las risas, lejos de la luz de las velas. Corrió hasta la reja del panteón y lloró como nunca. No lloraba por el altar de Elena, lloraba por ella misma.
Lloraba por la envidia, por la tristeza y por la verdad aplastante. Ella también había soñado con ese día, pero nunca había encendido la primera vela. Se dio cuenta de que mientras ella dormía, los demás trabajaban por sus metas y el mundo, amigos míos, no la estaba esperando. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez, el silencio de la noche la enfrentó con su propia verdad. El canto de los grillos parecía burlarse de ella. La noche del 1 de noviembre, la noche de los fieles difuntos, la encontró sentada en la oscuridad de su cuarto, escuchando la fiesta a lo lejos. A la mañana siguiente, el 2 de noviembre, el día de ir al panteón, decidió que debía cambiar. Pero no sabía por dónde empezar. Se sentía perdida, atrapada en sus propios hábitos, ahogada en años de pereza. Fue entonces cuando recordó las historias sobre doña Esmeralda. Esmeralda no era una anciana común. Vivía en una pequeña casita pegada al muro del panteón. Era la veladora, la mujer encargada de cuidar las velas del camposanto. Decían que ya casi no podía ver con los ojos, que las cataratas los habían nublado como el cielo en día de lluvia, pero que sus manos veían la luz mejor que nadie. Era la mujer más sabia de toda la región, una verdadera maestra del tiempo y de la luz. Todos decían que tenía el poder de transformar vidas con solo unas palabras. Xochitl, sin saberlo, estaba a punto de conocerla. El rumor se esparcía siempre en voz baja. Doña Esmeralda está compartiendo historias. La gente iba a verla solo cuando el corazón estaba realmente pesado. Xochitl no era de las que se interesaban por esas cosas místicas, pero algo dentro de ella, quizás una voz pequeña y cansada de repetir los mismos errores, la empujó a ir. Reunió el poco valor que le quedaba, tomó el camino polvoriento hacia el panteón. Era un día gris. Las multitudes ya se habían ido. Solo quedaba el olor a cera derretida y a flores de cempasúchil pisadas. El aire se sentía más denso allí. El sonido del mercado fue reemplazado por el susurro del viento entre los cipreses. El olor a tierra húmeda y a copal quemado llenaba el aire. Cuando llegó, la encontró sentada afuera de su choza, con un manojo de velas nuevas en el regazo. Sus manos, arrugadas como mapas antiguos, limpiaban la cera derretida de una vela a medio usar, con una precisión que desmentía su ceguera. La cabaña estaba rodeada de silencio. Esmeralda no levantó la mirada, pero su voz tranquila, aunque rasposa, rompió el aire. «Llegas tarde, niña. La fiesta ya pasó». Xochitl sintió vergüenza. «Abuela», dijo con timidez, yo siento que no avanzo en la vida. Todas a mi alrededor logran cosas, construyen sus altares, honran a sus muertos, y yo solo pierdo tiempo. No sé qué me pasa». Doña Esmeralda dejó de limpiar la vela. Sus manos se posaron sobre el regazo como aves descansando. Giró su rostro hacia Xochitl. Sus ojos eran nublados como un vidrio empañado, pero parecían ver directamente el alma de la joven. Guardó silencio unos segundos que parecieron una eternidad. Luego sonrió, una sonrisa triste. «Hija, el problema no es que no tengas tiempo», dijo con suavidad. «El problema es que crees que tendrás más». Xochitl bajó la mirada. Esas palabras eran la verdad exacta. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Entender lo que realmente vale el tiempo», respondió la anciana. «Pero las palabras no bastan. El entendimiento necesita sentir. Te contaré una historia. Si la escuchas con el corazón, quizás nunca vuelvas a ver el atardecer de la misma manera». Xochitl se sintió ansiosa. Se sentó en una piedra frente a la anciana. Doña Esmeralda respiró hondo, acomodó sus velas a un lado y comenzó a hablar con calma, como quien abre un libro sagrado que ha sido leído 1000 veces. «Hace muchos años empezó, mucho antes de que tus abuelos nacieran, vivía aquí una mujer llamada Citlali. Era la artesana más talentosa que jamás haya caminado sobre esta tierra. Sus manos no hacían altares, hacían portales.
pero la pereza se había enredado en su corazón como una mala hierba. Xochitl se inclinó hacia adelante. Cada palabra de la anciana parecía encender algo en su mente, una chispa de conciencia que la mantenía atenta. La abuela continuó. Citlali tenía un don, pero también una costumbre. Dejaba todo para después. Mientras las demás madrugaban para ir por flores frescas, ella descansaba. Mientras las otras avanzaban en sus preparativos, ella esperaba el momento ideal, la inspiración perfecta que casi nunca llegaba. Xochitl sintió un escalofrío. La descripción era demasiado familiar. Un día, dijo Esmeralda, la mismísima Catrina, la guardiana de los huesos, se le apareció. No vino con su traje elegante, sino como una sombra suave al atardecer. Estaba triste al ver tanto talento desperdiciado. Decidió darle a Citlali una oportunidad, pero también una lección. ¿Qué clase de lección?, preguntó Xochitl con curiosidad. Una que solo el tiempo puede enseñar, respondió la anciana con una mirada profunda. Escucha con atención, hija. Y así, bajo la sombra del ciprés, mientras el viento filtraba la luz gris del mediodía, Xochitl escuchó como una historia dentro de otra historia comenzaba a revelarle el secreto que transformaría su vida. La Catrina, continuó doña Esmeralda, se apareció frente a Citlali al primer rayo de la luna nueva, en la víspera del Día de Muertos. El aire olía a tierra fría a su alrededor. No necesitas imaginar el asombro de Citlali, ¿verdad? La dama elegante llevaba en sus manos huesudas algo que resplandecía, no como el sol, sino como 1000 estrellas atrapadas. Eran un manojo de velas. Pero no eran velas comunes. Eran velas hechas de luz de luna pura, velas de luz eterna. La voz de Esmeralda era hipnótica. Xochitl podía ver la escena, podía sentir el frío de esa luz. La Catrina le entregó el tesoro a Citlali, cuyos ojos no podían creer tanta belleza. Y entonces la dama dictó su decreto. Su voz fue clara como el silencio de la medianoche. Citlali, artesana talentosa, pero dormida, te entrego mi esencia. Estas velas guiarán al alma más antigua de tu linaje, la que está perdida entre los mundos. Tienes ahora y hasta que la campana del panteón toque la medianoche para encenderlas en tu altar. Si lo logras antes de la última campanada, esta luz guiará a tu ancestro al descanso eterno, y tu familia será bendecida con sabiduría por 7 generaciones. Pero si fallas, perderás el don de tus manos para siempre. Tus manos olvidarán cómo honrar. Citlali parpadeó incrédula. La fortuna estaba en sus manos, la bendición más grande que se pudiera imaginar, pero el reloj también estaba corriendo. Las sombras ya se alargaban. Sonrió. Hizo una reverencia profunda y corrió a su choza. Preparó su altar con una velocidad que nunca había tenido. Las velas de luz de luna eran suaves, frías, perfectas. Empezó a poner las flores. Iba a hacer su obra maestra. Pero apenas había puesto la primera flor de cempasúchil, su estómago gruñó. No he comido nada, pensó. La luna apenas está subiendo. Iré a la cocina. Probaré un poco de ese mole que hizo mi madre y volveré al instante. Por lo tanto, cambió de rumbo. En su cocina el mole aún estaba tibio, las tortillas recién hechas. Comió despacio. Me conviene estar fuerte para recibir a un alma tan importante, se dijo. Una tortilla se volvió 2, 2 se volvieron 3. El mole estaba delicioso. Se sintió satisfecha, pero entonces el cansancio la venció. La comida pesaba en su estómago. El petate estaba cómodo. La ventana dejaba entrar una brisa perfecta que movía las hojas afuera. Cerraré los ojos solo un momento, murmuró Citlali. Solo un minuto para recuperar fuerzas. Y el momento, Xochitl, se volvió siesta. Su madre la sacudió suavemente al rato. Despierta, mujer. La luna sigue alta, pero ya no brilla igual. Tranquila, respondió ella, molesta por la interrupción. Aún falta para la medianoche. Es un altar, no una montaña. Por lo tanto, decidió alistarse con calma. Se lavó la cara,
Se peinó lentamente. Se entretuvo eligiendo un rebozo bonito para trabajar. Debo estar presentable para cuando el alma llegue, pensó. Mientras afinaba detalles triviales, la hora se afinaba sola. Se volvía más delgada, más urgente. Caminó de regreso a su altar. La luna caía a plomo. Eran las horas más silenciosas. El frío calaba los huesos. Vio la sombra generosa de un árbol de pirul y pensó: el sereno así marea. Descansaré 5 minutos aquí. Solo 5 minutos para que el frío baje un poco. Se sentó. La brisa otra vez fue cómplice de su pereza. Esto pasó, pero entonces se durmió más profundo que antes, arrullada por el frío y el silencio, y los 5 minutos se convirtieron en una eternidad breve. Cuando por fin abrió los ojos, no fue por la brisa, fue por un sonido. Dong. La primera campanada del panteón. Medianoche. El pánico la golpeó. Se incorporó asustada, echó a correr. En cada paso maldijo la piedra del camino, el frío, el destino. Llegó a su altar jadeando. Dong. La segunda campanada. Corrió hacia el altar, agarró las velas de luz de luna. Dong. La tercera. Buscó el fósforo. Dong. La cuarta. Lo encendió. Dong. La quinta. Acercó la flama a la primera vela de luz eterna, y entonces ocurrió. En el instante exacto en que la flama tocó la mecha, la vela no encendió. Perdió su brillo. Se volvió áspera, gris. Se convirtió en cera fría y oscura. Dong. La sexta campanada. Intentó con la segunda vela. Cera fría. La tercera. Cera fría. Dong. Las campanadas seguían. El altar a medio poner se deshizo en polvo. Citlali gritó. Cayó de rodillas, mirando sus manos vacías. No había perdido por mala suerte, había perdido por costumbre. La Catrina apareció frente a ella. No llevaba su sombrero, solo una mirada clara y triste. Amiga, dijo con voz serena. No te negué la sabiduría. Te negaste tú cuando cambiaste prioridades. Tenías velas de luz eterna esperándote, pero preferiste mole, siesta y sombra. Las velas de luz eterna siguen existiendo, hija. Pero la noche de hoy se ha terminado. Citlali lloró en silencio. Comprendió demasiado tarde que la oportunidad tiene horario. Y ese horario, amigos míos, es siempre ahora. Doña Esmeralda miró a Xochitl y dejó que el peso de la escena cayera despacio. El silencio en el panteón era absoluto, solo roto por la respiración agitada de Xochitl. Eso fue lo que ocurrió, continuó Esmeralda. Y por lo tanto aquella mujer entendió que el tiempo no es un enemigo, es un maestro con un reloj que no se detiene. Aquí hago una pausa para hablarte a ti que escuchas esta historia. Mientras te cuento esta fábula, me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? Me encanta leerte en los comentarios y sentir que estamos conectados compartiendo este momento. Si sientes que esta historia te está hablando directamente, si alguna vez has dejado tus velas de luz eterna por cera fría, escribe en los comentarios honro mis velas de luz. Y si quieres más historias como esta que nos sacuden el alma, suscríbete ahora para no perderte ninguna. Luego, Doña Esmeralda retomó la historia. La Catrina, compasiva, no cerró su corazón. Dijo, no le quitó el don de sus manos como había amenazado, pero le quitó la facilidad. Ordenó que al día siguiente Citlali pudiera trabajar en el panteón. No le entregó velas de luz eterna, le dio velas comunes, rotas y llenas de cera derretida. Le dio tiempo con disciplina, horarios fijos, tareas, metas pequeñas. Limpia esta cera. Barre estas flores marchitas. Arregla esta tumba olvidada. Al principio, Citlali resopló. Estaba acostumbrada a empezar tarde y terminar nunca, pero el sol del panteón marcaba ritmos firmes. El canto del gallo al alba, la campana del mediodía, el silencio del ocaso. Eso era duro. Sufría.
Sus manos acostumbradas a soñar, ahora tenían que trabajar. Pero entonces ocurrió algo. Cada día que cumplía, dormía un poco más ligera. Cada tarea que concluía, recibía una moneda justa. No era un cofre rebalsando, era una suma honesta. Era el interés compuesto del esfuerzo. Por lo tanto, su vida comenzó a ordenarse. Descubrió que la puntualidad no era una cadena, sino una llave. ¿Qué decir ahora puede ser más rico que decir algún día? Meses después, Citlali pidió audiencia de nuevo con la Catrina, subiendo al cerro más alto. Entró erguida. No llevaba velas de luz. Llevaba un cuaderno de cuentas. En él había listas con marcas de tareas cumplidas, horas registradas, aprendizajes. Madre Muerte, dijo, no vengo por velas de luz eterna. Vengo a agradecerte el reloj. Antes el día me empujaba, ahora yo conduzco mis horas. La Catrina sonrió. ¿Lo has entendido?, respondió. La sabiduría no es un cuarto lleno de joyas o un manojo de velas divinas. Es un carácter capaz de llenar el día correcto con el trabajo correcto. Doña Esmeralda guardó silencio. Luego miró a Xochitl con una chispa de ternura. La moraleja es simple, hija. Quien desprecia los minutos jamás sostiene los años. Y quien honra un minuto abre una puerta que no se cierra al atardecer. Xochitl respiró hondo. La historia había terminado, pero su realidad apenas comenzaba. Imaginó las velas de luz eterna brillando frente a ella, tan cerca, y sin embargo, inaccesibles por un solo minuto de retraso. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo? Con el altar de su abuela, con la visita al panteón, con su propio honor. Si las velas eran mi tarea, pensó con dolor. Yo elegí el mole de luego. Yo elegí la siesta de mañana. Y así, se me cerraron puertas que ni siquiera toqué. Volvió a casa con paso lento. Ya no corría. Cada paso era deliberado. El sol se estaba poniendo sobre el pueblo, tiñendo las nubes de colores violetas y dorados. Por primera vez, no lo vio como el final del día, sino como el recordatorio de un plazo cumplido. Su madre la miró extrañada cuando entró. Había una calma nueva en su rostro, una determinación que no había visto antes. «Mamá», dijo Xochitl, y su voz sonó firme. Entendí algo. No me falta talento. Me faltan minutos bien usados. Su madre no sermoneó. No dijo, «Te lo dije». Vio el cambio en los ojos de su hija. Le sirvió un vaso de agua fresca y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esa noche no se durmió soñando despierta. Se sentó junto a la luz de una vela e hizo una lista breve y concreta. No era una lista de sueños imposibles, era una lista de acciones. 1. Levantarme al primer canto del gallo. 2. Limpiar el rincón del altar y ordenar mis papeles. 3. Practicar el corte de papel picado 2 horas antes de ir al mercado. 4. Ayudar a mamá con el maíz sin que me lo pida. 5. Preparar el material para el día siguiente la noche anterior. Parecía poco, pero entonces recordó a Citlali. Ella no empezó con velas de luz eterna, empezó con un horario. Al amanecer, la pereza volvió con su oferta de siempre. El petate estaba caliente, el aire de la mañana estaba frío. 5 minutos más, susurró la vieja Xochitl. Pero la nueva Xochitl, la que había escuchado la fábula, contestó distinto. Ahora. Sentó los pies en el suelo frío de tierra y respiró hondo. Hubo decisión. El primer día tropezó. A mitad de la tarde quiso rendirse. Los papeles de China parecían ásperos. Sus manos estaban torpes por la falta de práctica, pero volvió a su lista. Tachó una tarea, luego otra. Al final del día solo había hecho un diseño simple, pero sintió algo pequeño y poderoso que había olvidado. Orgullo. A la semana la maestra del taller notó el cambio. Llegas a tiempo, Xochitl, y tus ejercicios están completos. ¿Qué pasó? Me regalaron un reloj, sonrió ella. No de metal, de hábitos. En casa, el maíz estaba molido antes de que su madre se levantara. El altar estaba limpio y los papeles listos al atardecer.
Eso mejoró. Pero entonces llegó otro obstáculo. Sus amigas, las que antes la evitaban, ahora la invitaban a pasear al mercado en su horario de estudio. Solo una partida de cartas, insistían. Solo un rato en la plaza. Mañana te pones al día. Pero Xochitl propuso un trato. Juego con ustedes a las 6, cuando termine mi trabajo. Algunas se burlaron. Qué aburrida te has vuelto. Otras aceptaron. Ella cumplió. Terminó su meta del día. Salió y jugó con la ligereza de quien no se debe nada, de quien no tiene pendientes. Mateo, el panadero, comenzó a visitarla de nuevo. Esta vez, le llevaba el pan de yema con respeto. La observaba trabajar en el patio, sus manos moviéndose ahora con propósito, y su admiración regresó, más fuerte que antes. Doña Esmeralda la observaba a distancia. No intervenía. Los cambios reales necesitan coherencia, no milagros. Pasó un mes, luego 6, luego 10. El cuarto de Xochitl se volvió ordenado, y el brillo en su mirada regresó. Pero esta vez no era el brillo de soñar, era el brillo de hacer. Elena, su hermana, ahora la ayudaba, aprendiendo de la disciplina de Xochitl. Un sábado por la tarde, Xochitl volvió a subir al panteón. Doña Esmeralda estaba bajo el ciprés como siempre. Maestra, dijo, empecé tarde, pero empecé. Tarde no, corrigió la anciana. Empezaste cuando comprendiste. El tiempo no se recupera, hija, pero se honra, y cuando lo honras hoy, mañana abre otra puerta. Xochitl contó su lista y sus pequeños triunfos. Doña Esmeralda escuchó paciente y le dejó una tarea final. Cada noche, antes de dormir, escribe una línea en un cuaderno. Pregúntate, ¿qué puerta abrí con mis velas de luz hoy? Si no puedes escribir nada, no te culpes. Ajusta tu día de mañana. Si puedes escribir algo, celebra sin exagerar. Y repite. Esa frase se volvió su brújula. Entendió que la meta no era ser perfecta, sino ser puntual con lo importante. Entendió que el éxito no suena a campanazos épicos en una fiesta, suena a pasos cortos dados a tiempo. Suena al suave corte del papel picado día tras día. Y así, poco a poco, la historia de la joven perezosa empezó a quedarse atrás. No fue magia. Cambió porque cada día Xochitl eligió la palabra que Citlali ignoró. Ahora. Dicen que el tiempo cura, enseña y revela, pero también castiga al que lo ignora. Y si algo entendió Xochitl es que el tiempo no se detiene a esperarte, sigue avanzando contigo o sin ti. Piensa en esto un momento, amigo, amiga. ¿Cuántas veces dijiste luego lo hago? ¿Cuántas metas dejaste para cuando tenga ganas? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas velas de luz eterna tocaron tu puerta y tú estabas durmiendo la siesta? Nos enseñan a cuidar el dinero, la salud, las cosas materiales, pero casi nadie nos enseña a cuidar las horas. Esas monedas invisibles que gastamos sin darnos cuenta. Y cuando queremos ahorrar, ya no queda nada. Lo irónico es que todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día, 24 horas. Lo que cambia no es el reloj, sino la conciencia. Algunos las invierten, otros las pierden viendo pasar los días. Doña Esmeralda lo dijo sin palabras. La riqueza verdadera no está en la tesorería de un rey o en unas velas mágicas, sino en la agenda de quien actúa. Cada minuto que decides aprovechar, construye un ladrillo en el futuro que sueñas. Cada minuto que dejas ir, derrumba una parte de ese edificio. Xochitl comprendió que el tiempo no era su enemigo, era su maestro. Y tú también puedes entenderlo. No necesitas cambiar todo en un día, solo necesitas empezar a decir ahora en lugar de mañana. Porque la verdad es simple, aunque duela, mañana no existe, solo existe hoy. Solo existe este instante en el que puedes tomar una decisión distinta. Y es curioso, ¿no? La gente busca secretos para el éxito, técnicas milagrosas, fórmulas ocultas. Y al final, amigos míos, todo se resume en esto. Usa bien tu tiempo, y tu tiempo te recompensará.
La vida no se mide por los años que vivimos, sino por los momentos en los que realmente estuvimos presentes. Los instantes en que dejamos de aplazar y empezamos a hacer. Tal vez no puedas controlar cuánto tiempo tienes, pero sí puedes controlar qué haces con él. Recuerda esto cada vez que dices, no tengo tiempo. En realidad estás diciendo, no le doy prioridad. Y lo que no priorizas, se pierde. Así que si estás escuchando estas palabras, tal vez sea el momento de detenerte un segundo y preguntarte en qué estás gastando los minutos que no volverán. Porque cuando los días se acaben, no extrañarás el dinero, ni los lujos, ni las excusas. Extrañarás el tiempo que no viviste plenamente. El tiempo no espera, pero si lo honras, se vuelve tu aliado. Y cuando eso pasa, los días dejan de ser una carrera y se convierten en una oportunidad. Xochitl lo entendió y su vida cambió. Y la tuya puede cambiar también. Solo necesitas una decisión. Empezar ahora. El sol cayó sobre el pueblo aquella tarde, igual que aquel día sobre el altar vacío de Xochitl. Pero algo era distinto. Cuando llegó el 31 de octubre de ese año, Xochitl ya no veía el ocaso como el final del día, sino como el recordatorio de que cada jornada tiene un límite, una puerta que se cierra. Desde entonces, cada amanecer se volvió una promesa. No una promesa de éxito inmediato, sino de intención. Su habitación ordenada, su puntualidad en el mercado, su esfuerzo constante en el altar, su forma de agradecerle al tiempo por otra oportunidad. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Los murmullos se convirtieron en admiración. Esa muchacha tiene suerte, decían algunos. Su talento finalmente floreció. Pero no era suerte, amigos míos, era consecuencia. Xochitl había comprendido que los días se ganan antes de que empiecen. Cuando la gente entró a su casa esa noche, se quedaron sin aliento. El altar ocupaba toda la pared. Era una obra maestra. El papel picado contaba la historia de su familia. El aroma a copal y cempasúchil llenaba la casa de paz. Las velas brillaban con fuerza. Mateo la miraba con un orgullo que ya no escondía. Doña Esmeralda, al pasar un año después, camino a la gran feria de la ciudad con sus diseños, le preguntó, ¿sigues escribiendo tus líneas cada noche? Sí, maestra, respondió Xochitl, ahora una mujer segura y serena. Algunas líneas son cortas, otras largas, pero todas dicen lo mismo. Hoy no desperdicié mis velas de luz. La abuela sonrió con esa paz que solo tienen los que saben que su mensaje cayó en tierra fértil. Entonces, ya no necesitas mis historias, hija. Ahora tú puedes contarlas. Y Xochitl entendió que el conocimiento no se acumula como oro, se comparte como luz. Desde entonces empezó a enseñar a otras niñas del pueblo lo que ella había aprendido. Les hablaba de las velas de luz eterna que se esfumaban con la medianoche, de la mujer que durmió demasiado y del valor inmenso que tiene un solo minuto bien vivido. Algunos la escuchaban con atención, otros se reían, pero Xochitl no se ofendía. Sonreía porque sabía que cada uno entendería su lección cuando el reloj de la vida les diera su propio atardecer. Y ahora, mientras escuchas mi voz, quizás te preguntes qué tiene que ver todo esto contigo. Tiene que ver con todo, porque tú también tienes un tesoro esperándote. Puede ser un sueño, una meta, un amor, una nueva versión de ti mismo. Pero esa puerta no se abrirá con promesas, sino con acción. Así que antes de cerrar este video, haz algo pequeño. Comprométete contigo mismo a usar mejor tu tiempo. No mañana, hoy. Y si esta historia te inspiró, me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué parte te llegó más al corazón o desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Me encanta leerlos y sentir que aunque estemos lejos, compartimos el mismo tiempo. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Compártela con alguien que necesite recordar que aún está a tiempo. Y deja tu apoyo con un me gusta si te hizo reflexionar. Y recuerda, el tiempo no se compra, no se guarda, solo se vive.
y el mejor momento para empezar es ahora.